empate amargo el de Concepción y me parece que el análisis futbolístico va por un lado, pero lo que pasó después del pitazo final va por otro. Vamos a meternos primero en la cancha. Porque, a ver, todos lo vieron. O puede haber alguien que esté en sintonía, quizás no vio el partido y se lo vamos a contar. Pero Concepción jugó con uno más desde el minuto 6 por una dura infracción de Diego Rojas. Y después desde el 69 jugó con dos más porque echaron a Ronald de la Fuente. Y no fueron capaces en Deportes Concepción. Ya, yo sé que aquí sentadito suena fácil. Pero con dos futbolistas más no pudiste ganar un partido que te iba a dejar a 2 puntos de los líderes. Entonces, evidentemente que, lo hablaba con un amigo hace 15 minutos, él es hincha de Concepción y me decía, sin duda, no fue una derrota, pero es el partido más amargo, o para no repetir tanto el concepto de amargura, a ver, ¿qué peor sensación dejó después de la final que perdieron contra Melipilla el año pasado por penales? No fue una derrota, pero por el trámite es como que lo hubiese sido. Mira, yo desde arriba, bueno, tú estabas ahí abajo haciendo cancha, yo estaba en la parte de arriba de prensa, pero en la parte de afuera donde hay hinchas que se sientan muy de cerca. El Pacífico Norte. Pacífico Norte. Más de una ocasión he escuchado a muchos hinchas, lo de siempre, gritando, pidiéndole que los jugadores metan y todo, pero no lo había escuchado como ayer, porque ayer lo sentí acá. Era constante el reclamo de los hinchas y se hacía notar en toda la grada. Pero eran gritos, yo te pregunto, de verdad, Sí. no es que para que te... Gritos exigiendo algo, Eran pidiendo algo claro. puntual, o insultos, no sé, ¿qué era? Eran gritos de que no se explicaban que con dos más el Conce no podía anotar. ¿Y claro, sabes qué? para eso estamos nosotros con la interpretación de que Curicó estaba encerrado atrás porque se condicionó con la expulsión empezando el partido, ya se sabe esa historia. Pero claro, el hincha lo vive diferente y tiene todo el derecho, el mismo Suárez lo ha dicho, el hincha tiene derecho a opinar lo que quiera porque es hincha. Pero el hincha estaba muy caliente ayer. Sí. No había visto un partido con una calentura tan grande de la gente del Conce como fue ayer. Sí, y ¿sabes qué? Yo que estaba ahí al borde de la cancha, como tú dices, la misma sensación, obviamente no de insultar ni mucho menos, pero la misma sensación tenía el cuerpo técnico de Deportes Concepción. Ellos tampoco daban crédito a lo que pasaba. Yo lo mencioné incluso en la transmisión, que en un momento Manuel Suárez dice, ya pues, estamos con dos más, están con 9. O sea, onda, tiene que salir el gol de alguna forma. Equivocó el camino claramente Deportes Concepción. O abusó mucho del centro, o no explotó quizás algunas facetas como el remate desde fuera del área, o cuando lo intentó no resultó. Bueno, es todo materia de análisis, no solamente acá, del hincha en su casa, el que está en la pega, el que está almorzando, el que fue a ir al estadio, el que lo vio por la tele. Yo creo que si incluso antes del comienzo del partido al hincha del Conce le hubiesen dicho, ¿sabes que vas a empatar contra Curicó? Ya era malo. Ya era malo, por cómo se había dado la fecha, con todos los resultados. Claro. Con que no ganó Copiapó, con que no ganó Arica, con la derrota de Cobreloa. A ver, ganó Wanderers y ganó la U de Conce, pero tampoco es que se te escaparon tanto. Si Concepción ganaba, queda a 2 puntos de Copiapó. Entonces, si antes de empezar el partido al hincha del Conce le decían, vas a empatar, era un mal resultado. Y por cómo se dio el trámite, con dos más durante media hora, incluso un poquito más porque se jugaron casi 100 minutos, o sea, es terrible. Y eso generó, bueno, la reacción posterior también ahí de Manuel Suárez, que la vamos a estar repasando en detalle, con un par de cositas ahí sabrosas a las que tuvimos acceso. Pero, a ver, digamos también que la categoría está así, que no hay un partido a los que les gusta apostar, no hay un partido donde uno puede decir, ¿sabéis qué? Aquí voy a ganador, juega el puntero contra el colista 4-0. No hay un partido así. No hay un rival así, me parece que esté escapado, donde uno diga, este sí o sí gana, y este es el que no tiene por dónde va a perder. Porque el otro día Magallanes colista prácticamente, le empató a San Marcos de Arica de visita. Esta categoría está muy rara, muy rara. Puede jugar el primero contra el 12º, el segundo contra el 8º, y puede pasar cualquier cosa. Pero claro, o sea, si está jugando con dos futbolistas más un buen tramo del partido, evidentemente que se supone que debe sacar una diferencia.
A Concepción le pesó mucho también, me parece que anímicamente la salida de la Ribey, por un problema en el isquiotibial. Nadie lo ha dicho tajantemente, es un problema en el isquiotibial. Yo lo digo ¿por qué? Porque lo vi tocándose esa zona de la pierna al entretiempo. Asumo que es el isquiotibial y si no será, no sé, algún músculo que está por ahí al lado, pero es una lesión muscular, un tema físico al que obviamente hoy día lo tienen que haber sometido ya a algún examen, pero me parece que eso le penó a Concepción. Ahora, con o sin la Ribey tienes dos más y alguna diferencia tienes que marcar. Sí, mira, yo lo hablaba ayer con Josué Ovalle y le preguntaba justamente si creían que la salida de la Ribey le jugó no una desconfianza de que se nos fue alguien que, claro, es referente, sabemos la experiencia que tiene la Ribey. Yo creo que va por ahí. Y la respuesta fue, yo creo que bien positiva porque dijo, no podemos depender de un jugador. Obviamente, tenemos que apoyarnos entre todos. Es lamentable que haya salido, que, bueno, en el momento dijo, ojalá esté bien físicamente. Pero no podemos depender de un jugador y además tenemos que tener confianza entre todos y tenemos que sacar adelante el resultado como sea. Claro, no fue así. Pero siguiendo en la conversación que tuve con Josué Valle, no sé si... De bajo partido me parece, Josué, en torno a lo que venía mostrando. Justamente a eso iba a ir. No sé si yo creo que me preocupa a cómo lo pueda ver un jugador tras una situación así, y a la vez yo encuentro que está bien que un jugador tenga mucha confianza hasta en los malos momentos. Y él me decía que pese a que empataron a 0, es un punto que se rescata, y eso fue lo que me despertó, digamos, la duda de los jugadores. ¿Creen que sumaron un punto o perdieron 2 puntos? No, o sea, yo creo que todos saben que ayer Concepción perdió 2 puntos. A eso es lo que voy. Todos, o sea, no, yo creo que si alguien te dice sumamos un punto, es positivo, nos acercamos a la parte alta, claro, es verdad, sumaste 1, pero me parece que... Bajo el contexto... Claro, o sea, sumaste 1, pero perdiste 2. Claramente hay un desequilibrio ahí. Exactamente, y se lo hablaba a Nico Astete también, por ejemplo. Yo le dije, bajo el contexto, ¿crees que Concepción gana 1 punto o pierde 2 puntos? Claro, ahí como entre risas me dijo, no, yo creo que todos los puntos son importantes, obviamente todos los puntos son importantes, que duele, sí duele perder 2 puntos por bajo cómo le citó esta situación, pero es algo que tienen que simplemente pasar. Y claro, ahora viene Copiapó, que es uno de los líderes, y que si ganabas estabas a 2. Es que ese es el tema. Ese es el detalle. A ver, yo no soy quien para mandar mensajes, ni mucho menos. Soy un simple periodista que cubre acá el fútbol del Biobío. Pero el hincha también es un poquito desmesurado a veces en el análisis. Claro. Y es parte de si también el hincha es hincha y quiere ganar todo siempre, 4-0 y bla, bla, bla. Pero uno leía redes sociales ayer, antes del partido, a esta hora, el sábado en la tarde-noche. Y era, dependemos de sí mismos para ser campeones, y le vamos a ganar a Curicó y después a Copiapó con todo, y a la Udeconce y bla, 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 y nos vamos a ir por un tubo, etc. Y resulta que uno leía esas mismas redes ayer a las 10 de la noche y se tenía que ir Suárez. Y basta de estos futbolistas que son para la tercera división o la Liga 2D. No son todos, insisto, porque puede haber rendimientos individuales que efectivamente estén muy al debe. Muy al debe. Y ahí lo podemos compartir de algunos jugadores. Pero también equilibrio. O sea, no puedes pasar de ser un equipo que esté para ganar el título y ser campeón y depender de sí mismo a que ya se tienen que ir todos. Entonces, me parece que ahí también hay que mesurarse un poquito también ahí en torno a lo que está pasando, porque algún hincha de Arica también podría decir, oye, tremenda primera rueda, y hace 4 partidos que no ganamos, 4 o 5 partidos creo que Arica no gana, y el otro día le empató Magallanes, insisto, y Copiapó lo propio también, tiene una buena cantidad de partidos sin ganar. Cobreloa, que la otra vez Wander lo boleteó, y después también agarró una racha de buenos triunfos, y se metió arriba, y ahora lo boletea Antofagasta. Entonces, el torneo está raro, está rarísimo. ¿Sabes qué es lo que pasa, Carlos, con respecto a lo que opina el hincha? Lo más que raro, está parejo, Merson. Sí, yo encuentro que está bueno el campeonato. Buenísimo. Está buenísimo porque la tabla habla por sí sola. El líder tiene 33 y si uno baja a la
a la 10ª posición, que es donde está Rangers, tiene 25, entonces no son tantos los puntos de diferencia, es casi la nada misma, entonces el campeonato está muy bueno. Pero para cerrar lo que estabas hablando con referencia al hincha del Conce, hay hinchas y hinchas, obviamente el que opina con la camiseta bastante puesta y hay otro que se la quita y opina. Y son opiniones bastante razonables. No hay que opinen todos nomás, si está bien, si es parte de... Porque son hinchas y tienen el derecho. Pero a mí me gusta ver conversaciones entre hinchas. Y de hace tiempo, no me acuerdo en qué partido fue, creo que fue contra Santa Cruz en la primera rueda. El partido que... De los peores partidos de Concepción del año. Y un hincha obviamente opinó de que no podemos caer contra Santa Cruz, se entiende que el estado de la cancha, pero que somos superiores por el plantel que tenemos, todo. Y hay otro que le dijo, a veces los hinchas del Conce creemos que el Conce es un equipo de 5 estrellas y que tiene que ganar todo. Y le exigimos en situaciones donde a veces creo que no hay que exigirles. Entonces me llamó mucho la atención eso porque, claro, yo creo que el Conce no tiene para nada un mal equipo. Tiene un equipo que yo creo que merece estar en primera división por los nombres que tiene, por cómo a veces juega, a pesar de que a veces genere bastantes dudas. Pero hay que saber, obviamente, lo que tú dices, ser mesurado. Sí. Porque hay situaciones en las que yo creo que sí, tienes que salir a ganar. Por ejemplo, ayer el Conce tenía que ganar y yo creo que un 1-0, está bien, ganabas y tenías 3 puntos. Pero aún así para mí quedabas en deuda. ¿Qué pasa si ayer al Conce le salía el gol al minuto 90+4 con un cabezazo, un rebote? ¿Qué podía hacer? El análisis hubiese sido otro y no hubiese existido un Pato Yáñez después del técnico. Que ya lo vamos a repasar y contar todo aquello. O quizás si hubiese existido, justamente, no sé. Aquí es lo que voy. Que, por ejemplo, si el Conce hubiese ganado en esa situación con un gol al último minuto, el hincha aún así hubiese estado molesto. Porque no se explicaba que en 90 minutos no le pudiste hacer un gol. Claro, pero menos. Que no le pudiste hacer un gol a Curicó. Pero ganaste, que es lo importante. Entonces ahí está la dualidad de cómo analizo el partido. Eso. Cómo analizo que mi equipo ganó, pero que no jugó bien. Que con 2 más le costó hacer un gol. Que finalmente no lo hizo. Entonces, claro, bajo este contexto es donde está toda la polémica, digamos. Sí, bueno, que va a seguir siendo tema indudablemente durante toda la semana hasta que Concepción salte a la cancha a jugar contra Copiapó este fin de semana en el norte. Yo creo que no hay mucho para analizar en torno a lo ocurrido dentro de la cancha, porque, a ver, Curicó se quedó con uno menos y de inmediato dijo, ya sabéis que vamos a defender nomás. Vamos a defender nuestro negocio, hay que cuidar el 0. Y que con Curicó con Emiliano Astorga, ayer fue su 4º partido, todavía no puede ganar. El de ayer claramente no les íbamos a exigir ganar en torno al contexto que está ocurriendo ahí dentro de la cancha, con 1 y 2 futbolistas menos, etcétera. Pero desde que llegó Astorga, Curicó ha mantenido una tónica. Que también conocemos de Astorga en los equipos que ha dirigido, Ranger, Cobreloa, Wander, La Calera, etc. Que es que a sus elencos le hacen pocos goles. Pocos goles. No había ganado, claro. Pero los partidos que perdió fueron por la cuenta mínima y el resto un empate a 1 y un empate a 0. Entonces, digamos también que viene bien trabajado defensivamente. Y si te expulsan a uno, este es un tema que da para largo, que el otro día se le preguntaba a Jaime García en Huachipato, porque él mismo decía, se cree que por jugar con uno más tienes que hacer 5 goles. Y no es fácil jugar con uno más. Ayer también se lo preguntaba por ahí a Manuel Suárez, lo tocaba el tema incluso de la transmisión. El DT de La Calera decía, dame siempre jugar con uno más, pues, obvio. Pero bueno, se da esta dualidad de que cada uno también analiza el fútbol en torno a cómo le conviene más allá de lo que vio en la cancha, que pasa en todos los equipos. Pero Curicó ayer tenía que defender, después de que le expulsan a Diego Rojas. Tenía que defender porque no le quedaba otra. O sea, si salía a jugarlo de igual a igual, ahí se iba a comer 2 o 3 por parte de Deportes Concepción. Y cuando le expulsan a Ronald de la Fuente, con mayor razón, todos para atrás nomás, o sea, todos para atrás en Curicó. Entonces, desde ahí que el análisis no puede ser otro, que Concepción no encontró el camino nomás. Equivocó la ruta. Y eso será lo que tendrá que analizar el cuerpo técnico, porque ¿qué pasa si tiene otro partido más contra Copiapó, contra la Conce, los partidos que le quedan, que no son pocos, y otra vez el equipo rival se queda con uno menos? Justamente. O sea, se te va a volver a meter atrás y se te va a complicar la tarea de nuevo. Es que es verdad también, cuando un equipo así tenga 1 o 2 menos, se encierra atrás, claro que va a ser complicado, porque tienes a toda, digamos, una línea, entre comillas, defensiva, ahí defendiendo el resultado. Y eso te puede condicionar. Es muy diferente cuando, lo que dices tú, si tiene 1 menos o 2 menos y está atacando, es totalmente otra historia.
porque se desordena, digamos, el fondo y puedes atacarlo, yo creo que con más herramientas. Es el punto. Entonces, yo creo que más que analizar lo poco que pudo lograr Concepción, que fue simplemente atacar, yo creo que, a ver, ayer rescato algo, que ayer fue un partido de oportunidad para Escobar. Sí. Pese a la Sepúlveda lesión. también. Para Sepúlveda también. Que no anduvo mal. No anduvo mal, pero hablando de Escobar, lamentablemente no se le pudo dar. Y bueno, no tuve la oportunidad de hablar con él. No sé cómo. Tuvo una pirueta que si la metía había que cerrar el estadio. Sí. Pero se dan situaciones en las que hay oportunidades que no se pueden desaprovechar y lamentablemente ayer lo ocurrió. Sí. Y bueno, está el caso del Zombi Núñez también. También. Yo no sé si habrá una mala elección de calzado en la previa del partido, pero me llama la atención cómo los futbolistas se resbalan tanto en la cancha. Porque curiosamente son los de Concepción. Se resbala Ojeda, se resbala Ovalle, se resbala el Zombi. ¿Cómo te vas a resbalar tanto? No lo estoy criticando a ellos. Por eso digo, un tema de calzado, no sé, ¿qué será? Porque los otros no se caen. Po. ¿Cómo es el procedimiento de regar el pasto en el Esterroa? ¿Lo riegan antes del partido? Yo muy pocas veces lo he visto con los aspersores encendidos. Pero las mangueras, o sea, o los aspersores creo que se llaman. Sí, aspersores. Tampoco es que lleguen tan a la orilla. O sea, yo que estoy al borde de la cancha, no es que te caíste porque te resbalas, sino se caerían todos. Es que yo creo que, ¿a qué voy? A que después de que la municipalidad le hizo un trabajo intenso al engramado, el campo está espectacular. Es una mesa de billar. Yo creo que con el tiempo se va a visto. No sé si está tan bueno, sí, pero está mejor. Se ha visto un poco, a eso iba, se ha visto un poco con el tiempo, porque obviamente los partidos se siguen jugando y hay que mantener la cancha. Ha habido un poco mermó un poco, digamos, la calidad de la cancha. Pero ¿a qué es lo que voy? A que el pasto de Collao es muy corto. Es muy corto. Y según lo que me acuerdo cuando estábamos está haciendo. Más largo. En esta época la dejan un poquito más largo la cancha porque si meten una máquina a cortarla la van a romper, la van a destrozar. Bien. Pero ¿a qué iba? Que el pasto, a pesar de que, bueno, tú dices que en esta época está más larga, yo lo he visto corto y lo siento muy húmedo el césped. Por lo que eso va a influir, claro, obviamente un chuteador en la cancha va a tener un buen agarre. Hay chuteadores para pasto sintético, para tierra, los que juegan fútbol de barrio conocen los que juegan a la pelota, también para engramado. Pero yo siento que a pesar de eso, sí o sí te vas a caer, porque siento que la cancha de Collao está muy húmeda. Es mi parecer. Sí. Estoy hablando de cuando justamente estábamos nosotros dos en la cancha después de un partido. Tuvimos dos veces. Una después del partido con Wanderers y otra fue el otro. Después del partido con Huachipato por Copa Chile. No, fue con Wanderers. Yo pude pisar la cancha y la encontré muy, muy húmeda. Y eso obviamente te va a influir en que te vas a caer o que te vas a resbalar, por ejemplo. Y que la pelota obviamente va a estar mucho más rápida. Le damos opiniones del amigo Claudio Herrera. Buenas tardes, saludos. Ayer fue como perder mal. Quedan partidos todavía, pero pienso que mucha culpa a Suárez. ¿Los jugadores tienen responsabilidad? Claro. Veo poca jerarquía de algunos. Carlitos Vázquez. Saludos, señores panelistas. Se notó que el Conce no supo qué hacer con uno más. Era la oportunidad única para meterse firme en la pelea. Esta es la tónica del Conce en Primera B. Con los equipos fuertes de da la pelea y todo, pero con los equipos más accesibles juega demasiado relajado. Nos saluda desde Santiago Centro, Venezuela. Bueno, saludo ahí para el Cóndor Carlitos Vázquez, amigo de la casa. Metámonos en lo otro, Pedro, en lo que pasó después del pitazo final, literalmente 3-4 segundos después del pitazo final. Yo parto diciendo, porque hay que contarlas todas completitas, que no lo vi. Me lo perdí, no lo vi. Pero a la luz de todo lo que ha pasado en las horas posteriores, está más que comprobado. O sea, ya el técnico ya lo reconoció en un video y a un dirigente en Donguén. Yo no lo vi, pero me llamó la atención, porque yo estaba en la transmisión con unos fonos parecidos a estos,
que aíslan un poco el ruido exterior. A veces a uno le preguntan, ¿se escucha el murmullo? Bueno, uno se saca el audífono, se lo mueve, etcétera. Pero a mí me llamó la atención que más allá de la frustración y la rabia del hincha, ayer el técnico Suárez estaba yendo al camarín por el medio, por el túnel, por donde salen los equipos a la cancha, y de la nada hubo como un grito de gol. Pero obviamente no fue de gol. Fueron reclamos, pero de un segundo a otro. Y a mí eso me llamó la atención porque que escucho poco lo que se grita afuera. Yo miré el tiro para atrás. Bueno, el Pato Yáñez ya había sido. El gesto ya había sido. Y por algo le gritaban tanto a Suárez. Y el grito fue por eso. Claro, fue por eso. Fue de un segundo a otro. O sea, un ecualizador estos de audio, así, ahí, y de la nada, ¡fua! Por eso yo miré y me llamó la atención. Después me contaron todo lo que pasó. Al principio se pensaba que era un cagüín, porque sabemos que hay mucha gente a la cual el DT Manuel Suárez no le cae bien. Y es válido, te puede caer bien, mal, más o menos cualquier persona. Y al principio estaba instalada esta duda de... ya, hacer algo que están inventando, como Concepción no ganó y hay que culpar al técnico. Eso estaba pensando yo. Claro. Aquí uno siempre tiene que ser mal pensado y no descartar ninguna hipótesis hasta que obviamente se compruebe. Yo tomé el teléfono, pregunté por allá y por acá, a todos. Muchos me dijeron que sí, que era real, que lo habían visto. Otros me dijeron que no lo habían visto, que no sabían. Pero ya cuando desde el club pasaron las horas y te dicen que sí ocurrió, que un alto funcionario lo vio, bueno, me parece que ya si alguien del club te lo dice y no te la tira para el córner, es porque ocurrió. Bueno, esto pasó, esto ya, ¿para qué le vamos a dar tanta vuelta? Si esto sucedió, hubo un característico gesto, agarró, no sé cómo se llamará en Venezuela, Pedro, pero acá en Chile se llama Pato Yáñez. Mira, ahora que me pregunta, no sé. Mira, la verdad no lo sé. Pero debe tener algún nombre. Sí, o sea, debe tener algún nombre, pero en este momento no... Todos sabemos a lo que nos referimos con el gesto característico aquel que Patricio Nazario Yáñez hizo hace, ¿cuánto? Poco más de 30 años ahí en Brasil. El gesto del Pato Yáñez. Bueno, ¿para qué no nos vamos a enredar con ese tema? Salgamos de ahí. Y me parece que de inmediato eso trasladó al análisis. O sea, sí, claro, por un lado la amargura del 0-0 con dos futbolistas más, y por otro, este gesto que claramente no corresponde. Claramente no corresponde, está totalmente descontextualizado. Por más allá que te puedan gritar 1, 2, 20, 30, 40 cosas, me parece que tú como técnico y con la experiencia que tiene Manuel Suárez, que el año pasado decía que él no conocía la presión, después la arregló un poco, dijo, sí, no es que no la conozca, me acostumbré. Bueno, me parece que aquí está sucumbiendo un poquito ante la presión de los gritos, de los reclamos, de las quejas, porque tú no puedes reaccionar así. Tenés que hacer oídos sordos nomás. Y a mí me llama la atención de un técnico muy inteligente, muy capaz, con mucho recorrido como Manuel Suárez, con experiencia en el fútbol internacional. O sea, no estamos hablando de un debutante que salió el año pasado del INAF. Es un técnico muy capaz, muy inteligente. Y me llama la atención, sí, me llama la atención. ¿Estará un poco estresado? ¿Estará superado? ¿Lo tendrá realmente chato a alguien que le grita cosas? Sinceramente lo desconozco, pero tú no puedes reaccionar así. Sobre todo, cortito con esto, sobre todo en un club que me parece que como ningún club o como ninguna institución del fútbol chileno tiene mucho sentido de pertenencia con sus hinchas. No defiendo para nada el gesto de la situación, pero yo creo que hasta el mejor entrenador o el mejor jugador de fútbol, no quiero decir que le juega la presión, sino que le juega la pasión, mejor dicho. Y eso es lo que yo creo que ocurrió. Porque. Y no es que no estoy defendiendo la situación. Y yo creo que así un jugador o un técnico tiene que vivirlo con pasión. No tiene que hacer un gesto así, por supuesto, pero tiene que saber manejarlo. Y es complicado en el contexto de que, claro, no estabas ganando, pero estabas a nada de poder, digamos, abrir un marcador porque el Conce estaba atacando todo el tiempo. Tenías 2 menos. Obviamente, bajo ese contexto, la frustración era bastante grande. Terminas el partido, no puedes conseguir los 3 puntos, vas caminando a los camarines, te empiezan a gritar de todo. Con alguien ibas a botar la rabia y bueno, tuvo que botarla con... Pégale una patada a una botella. A eso iba. No sé, en el camarín grita. O pégale al tubo, no sé, pero...
Me parece que a todos los técnicos de todos los equipos les gritan cosas. Y me llama la atención de Suárez, lo digo de verdad. Me llama la atención. Uno sabe que la sangre y las revoluciones, a mil y todo. Pero pucha, no te puede ocurrir esto, sobre todo si Suárez pretende seguir proyectándose en su carrera. A mí me parece un técnico muy capaz, muy decente. Más allá de esto, obviamente, no, una persona no, me parece a mí, no sé, no cambia por cómo tuvo un gesto una vez, y tampoco es que Suárez anda repartiendo payoyañes todo el día y sea un roto, no, para nada. Por el contrario, me parece. Pero si Suárez quiere dirigir mañana en Primera División, había sonado hace un tiempo en la Unión Española, me comentaron a mí cuando todavía estaba el Cotosierra. Bueno, no podéis caer en esto. Te mancha un poquito los papeles. Imagínate ahora. Bueno, no quiero spoilear, pero el tema escaló. Escaló, había muchos que pedían su salida. Me parece un poco. No, pero es que la salida la han pedido. Es que la salida la han pedido desde hace tiempo. O sea, hace tiempo me refiero a cuando empezaron a caer estos resultados donde no puedes obviamente quedarte. Lo pidieron incluso en ese partido contra Santa Cruz, en la primera rueda. ¿Cuántas jornadas se estaban jugando en ese entonces? ¿6? Me parece que era la tercera o cuarta fecha. Tercera o cuarta fecha. Y estaban pidiendo la salida de Suárez, algo que no se explica. El Conce no es el Real Madrid. El exitismo que decíamos delante. Por ejemplo, que pierdes 3 partidos y obviamente ya hasta te pueden sacar prácticamente. Sí, lo que pasa es que también ahí nos vamos a meter quizás en otro tema y, claro. y el hincha se enoja y todo. Pero en Deportes Concepción está la idea de que como son una institución que estuvo muchos años en Primera División y que es el equipo más popular del sur de Chile, está esa idea como de que tiene que estar siempre ganando todos los partidos 4-0. Y que les pasa a los hinchas de Ranger. Y eso está bien. A todos lados, Cobreloa. Y eso está bien. Porque no sé si está tan bien, porque no puede ganar todos los partidos. A ver, ¿por qué digo que está bien? Porque yo creo que, a ver, el hincha siempre va a exigir, sea hasta el equipo de barrio de cualquier lado. El hincha siempre va a exigir. Pero yo creo que esa misma exigencia es la que obliga a las mismas instituciones y a los mismos clubes a hacer las cosas bien. O a siempre buscar, obviamente, una línea de que hay que ganar constantemente. En el fútbol alguna vez siempre se va a perder o se va a empatar. Eso está más que dicho en los libros y en las calculadoras. Pero este tipo de exigencias hay que verlas al lado bueno, porque te obligan a hacer las cosas bien y a trabajar como tiene que ser. Que le ha resultado, haciendo un balance general a Deportes Concepción, yo creo que sí, por algo está en Primera B. No ascendió por casualidad, por ejemplo. No hay que desmeritar de que estuvo prácticamente líder en todo el campeonato con Melipilla. Ya sabemos la historia de lo que ocurrió después. Pero claro, por 2, 3, 4 resultados que no puedas conseguir, no se le puede pedir, obviamente, porque la categoría está muy regular, pues lo decíamos delante. No hay un equipo. A ver, Concepción en la primera parte del torneo ganó 4 partidos consecutivos. Y llegaba al quinto contra Cobreloa y lo perdió, y después le ganó Arica y después se enredó un poquito. Le ha pasado a todos. Lo que pasa es que siempre en esta división hay un equipo que es más regular que el otro y es el que sube y el que sale campeón. En su momento fue Magallanes, en su momento fue La Serena. Siempre hay uno. Bueno, ahora no lo ha habido. La categoría está muy, muy, muy pareja. Demasiado pareja. Y así como tropieza Cobreloa, Wander, Arica, Copiapó, la de Conce, bueno, le tocó tropezar a Concepción. Lo que pasa es que tropezó en un partido con un contexto extraño. O sea, está ahí con 2 más. Ya lo analizamos un ratito. Pero ahora puntualmente con esta reacción de Suárez, no sé, yo no vi gente defender a Suárez esta vez en redes sociales. No lo vi. Y me parece correcto, porque hay cosas que no se transan. No se justifican. No se justifican. Y esto escaló. Insisto, esto escaló. Había mucha gente que pedía la salida de Suárez, otros que pedían un castigo. Bueno, en el club, ¿qué determinaron? No estamos descubriendo nada porque esto ya está publicado hace cerca de 1 hora y media, por lo menos en sabesdeportes.com, en las redes sociales. Deportes Concepción decidió cursarle una carta de amonestación a Manuel Suárez por lo ocurrido. Pero había cierto nerviosismo, cierto temor, una cuota no menor de ver cómo reaccionaría el técnico con esta carta de amonestación, porque esto se decidió cuando el plantel estaba entrenando. Hoy Concepción no tuvo día libre. El plantel fue a entrenar a Nonguén. Como tiene que ser. Como tiene que ser. Lo que pasa es que muchas veces después de un día de partido, al otro día es libre. Pero aquí Concepción fue a entrenar hoy a Nonguén. ¿Qué opina usted de eso? Así en corto, sé que estamos hablando de... ¿De qué? O vamos a hablar del detalle de la carta de amonestación, pero ¿qué opina usted de ese día libre?
Yo encuentro que el futbolista es una persona y también a veces tiene que tener su día libre y descansar. Pero también ahí es un tema interno, pues. Si se conversó, si se consensuó, ¿qué pasa si después del viaje a Copiapó, no sé, te dan 2 días? Claro. No sé. Es un tema, sí, es un tema interesante. No tengo una opinión, creo, tan concreta, tan contundente de tienes que tener el día libre sí o sí o tienes que entrenar sí o trabajar. sí. Digamos que el futbolista también igual, en su mayoría, trabaja poco. O sea, trabaja de cuánto, de las 9 de la mañana a las 12 del día y tiene la tarde libre también. Entonces, tampoco es que te vayan a hacer tanto daño por ir a entrenar 3 horas. Claro, quizás te queréis quedar regaloneando con la familia, con los hijos, ir a dejarlo al colegio. No sé. Pero para no desviarnos un poquito del foco, Deportes Concepción le cursó una carta de amonestación a Manuel Suárez. Esa decisión se tomó cuando el plantel estaba entrenando, justamente dirigidos por Suárez. Y había dudas de cómo se lo iba a tomar Suárez. ¿Se enojará? ¿Va a explotar otra vez? ¿Va a decir, pero es que cómo, si esto fue algo aislado? Bueno, ¿qué pasó? El técnico se lo tomó bien. Reconoció el error. Lo asumió. Un señor. ¿Y cómo se zanja todo este tema? En Deportes Concepción decidieron grabar un video con una declaración del técnico, donde él decía justamente que cometió un error, que... A ver, él lo personalizó en un hincha. Me parece que fue inteligente también Suárez en su declaración. Sí. O sea, él habló de un hincha que le gritó cosas, y él le pidió disculpas sinceras a ese hincha. No habló de la Tribuna Pacífico. Le pidió disculpas a ese fanático que le gritó cosas y bla, bla, bla. Y obviamente también al entorno que vio aquello, etcétera, etcétera. Y con eso en Deportes Concepción dan por cerrado el tema. Yo fui a Nonguén en la mañana. Estuve allí. Me enteré de algunas cositas más, pero que no vienen al caso. Pero el DT Manuel Suárez no quiso hablar. No quiso dar una declaración. Yo le decía, pero Manuel, habrá punto de prensa. Se supone, ya en 2 semanas sin punto de prensa, pero bueno. Eso escapa al área de comunicaciones del club, que insisto, lo hace muy bien, pero habrá punto de prensa seguramente el jueves en la previa del partido contra Copiapó. ¿Usted entiende que le vamos a preguntar de esto? Dice, sí, voy a decir lo mismo que dije en la declaración. Ahora, creo que ya no viene al caso el jueves volver a repetirle el tema porque no va a variar en su declaración. Y es algo que ya pasó. Pero a eso voy. Ya pasó. Bueno, quienes no han visto el video, quieren saber lo que ocurrió, escuchemos. ¿Qué dijo Manuel Suárez mediante las redes oficiales de Deportes Concepción? Primero que todo quiero agradecer al club el espacio que me da para poder enviar este mensaje. Asimismo también reconocer y agradecer el apoyo que tenemos en todos los estadios de Chile. Ya, no dijo nada en ese audio. No, bueno, es lo que le decíamos hace un rato, Manuel Suárez. Ofreció disculpas, ahí me va a decir Richard si es que vuelve en algún momento el audio con las declaraciones del técnico de Deportes Concepción, que ofreció disculpas nomás a el hincha que le gritó cosas. Y con eso Concepción ya dan por cerrado el tema. ¿Qué te parece a ti todo este incidente que aquí Claudio Herrera dice que se equivocó, que no hay doble lectura, que tiene a Suárez por un tipo decente, que no puede enredarse en esto y que la calentura le ganó? ¿Qué opinas tú, Pedro, de ese tema? Yo creo que aquí actuaron bien ambas partes, el club y el mismo Manuel Suárez, porque para mí Suárez fue un señor en obviamente reconocer la situación de que se equivocó, por lo que obviamente aceptó su amonestación, porque yo creo que hubiese sido un gran problema si no lo hubiese hecho o si se lo hubiese tomado mal. De que no la voy a firmar o no estoy de acuerdo. No, yo creo que es de personas decentes. De caballero. De caballero, claro. Obviamente reconocer los errores, eso es lo importante y bien por ahí. Yo creo que el Conce también actúa bien, porque justamente como lo dice Suárez en ese video, de que no va con los valores del club y eso el Conce lo transmite en aclarar una situación para los hinchas que se merecen obviamente saber qué fue lo que ocurrió. Obviamente antes de ya estábamos los medios de comunicación mencionando la situación y todo, y yo creo que el Conce actúa bien en, además de excursarle esta carta, de también publicarlo y que lo conozcan los hinchas. Ahora entiendo yo también que esto escaló a nivel dirigencial, que hubo mucho debate, no sé si tanto debate, pero hubo directores de la institución que
esperaban por una versión oficial por parte del presidente del club, por ejemplo. Que dijeran algo, que salieran a condenar lo ocurrido. Porque al final es como que tú en tu empresa tienes a un funcionario que le anda haciendo patoyaña a la gente. ¿Cachai? Claro. Entonces, bueno, esto no ocurrió, no ha habido hasta el momento algún pronunciamiento oficial, creo que ya no lo habrá. Pero Con la es que disculpa yo creo de que Suárez está se bien. cierra todo. Y a ver, Por al el bien final, del club yo creo que está bien la sí, situación. está bien, o sea, ya está al- bien, pidió disculpas, lo mencionó, o sea, o fue publicado en redes sociales. Yo creo que ya el tema está cerrado y está listo. Fue algo que no tuvo que haber ocurrido, pero ocurrió, se asumió el error y ya está. Y Exacto. se sigue adelante y el objetivo sigue en marcha. Estoy Exacto. hablando como si fuese alguien del club. Y yo creo que es lo que tiene que ocurrir. y a eso iba, a que al final cuando en la cancha las cosas se te dan, pasa todo a segundo plano. Y si Concepción le gana a Copiapó el fin de semana, va a quedar como anécdota. Más allá de que muchos aún estén hoy hirviendo y enojados y que fue una falta de respeto y póngale el nombre que quiera. Pero si Concepción le gana a Copiapó, algunos van a decir casi que es cábala hacer un patoyaña en la previa del partido. Y después viene uno con la U de Conce y así te va a meter arriba otra vez y bla, bla, bla. Pero si Concepción pierde con Copiapó, se arma la crisis otra vez, po. Que el técnico, que esto y que lo otro y que para allá para acá. Entonces, al final, la cancha siempre es la que manda todo. Si Concepción le hace un buen partido a Copiapó, o aunque no le haga un buen partido, pero gana, listo. Ya se acabó la cuestión. Se acabó. Se acabó, o sea. Pero la cancha es la que manda todo. Y qué lindo partido se le viene a Deportes Concepción, un partido donde no va a poder contar con Felipe Saavedra por acumulación de amarillas, donde recupera a Sebastián Silva justamente. ¿Y por qué hablo de Sebastián Silva? No solamente porque va a volver para este partido, sino que porque también él se vio envuelto en una polémica ayer, a la salida del estadio. Entiendo que él fue, ya como cosa decir esto, pero él fue escupido por un, supongo que hincha, que fue escupido. Y que él lamentablemente iba con su hijo. Y su hijo, entre que se puso nervioso, le dio miedo, Claro. se descontroló un poquito. Y ahí Silva reaccionó. No reaccionó con un golpe de puño, no. Pero me parece que estas cosas no pueden pasar. Y no me refiero a lo de Silva. Lo de Silva, o sea, viejo, si ayer ni jugó Silva. Ni jugó. O sea, no lo critiques a él. Critícalo por, no sé, otra cosa. Pero hay formas. Critícalo, dile algo. Si va con su hijo, no le digas nada. O salúdalo, no sé, dile algo con respeto. Pero, a ver, escupiendo jugadores. El técnico haciéndole patoyañas a la gente. ¿Estamos hablando del colista de la tabla? O sea, Concepción está en zona de liguilla. Y si ganaba ayer, quedaba a 2 puntos del líder. Entonces, tranquilidad, muchachos. Tranquilidad. No nos volvamos locos tampoco. Yo creo que hay un problema en... Esto es un problema logístico de la seguridad del estadio. Que puede ser que llegue esto hacia ellos, pero yo creo que hay un problema en cómo los guardias no están, no sé si comprometidos, pero no es, simplemente no están al momento de cuando salen los jugadores. Todos sabemos que gran cantidad de hinchas, sobre todo cuando el Conce gana y gana bien, se acercan bastantes a la salida por donde salen los jugadores, que es cerca Al lado del túnel que está como hacia el sector de Collao. Claro, que es justamente para salir a Collao. Todos sabemos que la hinchada, cuando quiere sacarse fotos, sobre todo los niños, o pedir un saludo, están ahí. Yo creo que ahí falla la seguridad del estadio porque son muy pocos. Ayer fue cuando más vi, pero no por avelar la seguridad de la gente o de los mismos jugadores, que yo creo que es lo más importante, sino era porque iba a salir una camioneta del estadio. Netamente por eso, de resto no están. Y yo lo considero grave, porque ¿qué pasa si en una situación así llega a algo más grave? Voy a poner un escenario ficticio. El Conce se juega el partido para ascender a Primera División. Y el Conce pierde y esto asciende más en la molestia de los hinchas y van a pegarle a los jugadores. Estoy hablando de un ejemplo. Ojo que esto ya pasó. Justamente, Con ¿dónde Fernández está la Vial. seguridad del Entró estadio? una vez un hincha al camarín a pegarle a un futbolista de Fernández Vial. A eso es lo que voy. ¿Dónde está la seguridad del estadio? Julio Zúñiga.
No veo personal de seguridad en el estadio en el momento de cuando los jugadores van saliendo. No es de que tengan que estar y le prohíban acercársele a los jugadores siempre y cuando sí se sea. entiende. Pero Capaz que algo se haga y ojo, que un área, un espacio que es hasta beneficioso para nosotros para ir a sacar notas post partido, capaz que también ahora haya protocolo y se complique más el tema. Pero sí, es un buen punto ese también. Por último, dejarle un pasillo a los futbolistas para que ellos salgan y lo hincha un poquito más desde lejos, no sé. Ojalá que no, porque acá la gente también se porta bien, salvo estos tipos que a veces no entienden un poco cómo es la cosa. es que, a ver, yo tengo entendido que la zona, como cuando uno entra para ir al VIP del estadio, esa barrera, usted sabe cuál es cuando van a salir los jugadores o entrar, el túnel, hay una línea que yo tengo entendido que esa línea es para prensa. Seguramente la usaron La cuando zona fue la mixta. Copa América. La zona mixta, la Sí, famosa zona no, mixta, se claro. ocupó cuando fue la Copa América y cuando venían a jugar en su momento al estadio Roa, Colo-Colo, la U Católica o hay alguna Copa Internacional. A eso es lo que voy, pero resto no no se de ocupa. resto no se usa. No se usa, Y lamentablemente. yo creo no se que usa. debería usarse, porque para eso está. Yo una sola vez la he usado y mira el partido en que lo usé. El último partido de Fernández Vial, antes de perderse ¿Contra del Concón? mapa, digamos. ¿Salieron por ahí? Contra Concón. No, lo que pasa es que, bueno, ese mismo día jugaba Concepción con el SAU en el CAP. exactamente. No había nadie de prensa. Yo era el único que estaba cubriendo al Vial en Collao, porque obviamente el resto, seguramente usted también estaba. Estaba transmitiendo por la Liga 2D. Estaban todos en el CAP, claro. Yo fui el único y los jugadores, como que, bueno, muchos no quisieron hablar, pero se acercó Pato Jerez y me atendió por ese lado. Y fue la única vez que yo he usado esa zona mixta. Es en verdad, Collao. está para usarse. Es un buen punto. De resto, Ahora, eso también seguramente no le va a gustar a los futbolistas que van a tener que darse una vuelta media Claro. rara por el medio y salir para... yo encuentro que no es tan Pero- larga en todo caso, porque ahí mismo está el túnel y llegas rápido al camarín. Está muy cerca. Ah, tú dices salir de la cancha por ese túnel. Claro. Ya. Eso es decisión ya del equipo porque Sí, el Conce sí. siempre sale por ese costado. Pero yo me refiero al momento de la zona mixta cuando van a atender a la Claro. prensa. No, sí te entiendo, te entiendo. Bueno, me parece que ahí nos metemos ya en otro tema, pero vaya que pasaron cositas dentro de la cancha y fuera de la cancha con Deportes Concepción y Curicó Unido. Repetimos, si usted se está sumando a la transmisión, Concepción ayer empató sin goles, jugando con 2 más, parte importante del compromiso. El técnico Manuel Suárez le hizo un Pato Yáñez a un hincha, pidió disculpas, el club le cursó una carta de amonestación. Él no se lo tomó mal, grabó un video, ofreció disculpas a ese hincha. Y allí se acaba el tema por ahora, me parece. Van a seguir entrenando de cara a lo que será el partido del fin de semana ante Deportes Copiapó en condición de visitante.